Entonces, ellos hablan de lo que denominan las 4 mentalidades de TikTok. Y las 4 mentalidades de TikTok son el entretenimiento, la participación, el ánimo y el descubrimiento. Y esas son las cosas que ellos dicen, bueno, nosotros nos enfocamos en estas 4 cosas, en el entretenimiento, en la participación, en el ánimo y el descubrimiento. ¿Qué es el entretenimiento? Bueno, la más popular para visitar TikTok. Al final, 75% de gente que quiere reír, sonreír, animarse y no tomar las cosas tan en serio, ve a TikTok. Y esta es una diferencia. TikTok es todavía una red social relativamente feliz. Ya hay peleas, y ya en el TikTok Tico ya han habido peleas, pero es mucho más feliz que Twitter, por ejemplo. Yo soy muy de Twitter. No tuiteo tanto, pero paso mucho tiempo leyendo en Twitter y estoy en Twitter desde el 2007. Y Twitter es súper violento. A veces más bien me alejo de Twitter porque en Twitter todo el mundo está peleando y todo el mundo está agarrado el pelo y todo el mundo está con diferentes posiciones políticas. O sea, es negativo, hasta cierto medio tóxico, como dicen por ahí. Usted ve los comentarios de Facebook, también a veces se han vuelto así. Pero TikTok todavía uno entra para entretenerse y usted sigue cosas que lo hagan feliz. Usted no sigue cosas que le den un colerón. Generalmente usted busca cosas de TikTok que le gusta, que son divertidas y que son para no tomarse la vida tan en serio. Ahora, el tema de la participación es que también la gente tiene mentalidad de compartir con otros, participar de la comunidad. El 83% de personas con esta mentalidad responden a contenido de marcas, versus el promedio de 59%. Vean qué interesante. Entonces, lo que ellos dicen es, según nuestros estudios, la gente que está más dispuesta a participar responde mejor a las marcas que la gente promedio. Entonces también la gente se mete en TikTok y dice, no, yo quiero participar, ya viene con una mentalidad de que está dispuesta a participar. La otra es el ánimo. ¿Por qué se usa TikTok? Para apagarse por un momento, no tener que pensar en la vida real. O sea, quieren contenido feliz, relajado, satisfactorio, no noticias, no mensajes o actualizaciones. Y vean qué interesante, también es un descanso de la vida de los demás, porque hay redes sociales como Instagram donde uno más bien entra para ver la vida de los demás. Y todo el mundo en Instagram tiene una vida casi que perfecta, ¿verdad? O sea, usted ve las fotos en Instagram, todo el mundo se ve bien, todo el mundo está pasando la vida en la playa, las fiestas familiares son increíbles, no son reales. Bueno, digo, alguna gente, claro que sí, no es una crítica, pero digo, no es la realidad del día a día, eso es a lo que me refiero. Puede ser que haya gente muy feliz, pero no es el día a día. Hay días donde no nos levantamos tan de buena, pero en Instagram dejamos ver solo la parte bonita de la vida. Entonces, también TikTok no es para eso, no es para seguir la vida de los demás, es como para ver cómo me relajo, qué aprendo y cómo puedo apagarme un momento. Entonces, esa es la... Y la última, el descubrimiento, que es una que se está usando mucho ahorita, incluso en Costa Rica, que es que quieren encontrarse algo nuevo. De hecho, algo que me llama la atención es todo el tema de restaurantes. En Costa Rica hay mucho review de restaurantes y la gente está descubriendo nuevos restaurantes o temas de comida a través de seguir a TikTok. Hay gente que se ve, que va a restaurantes, que habla de la comida. También están descubriendo tips de diferentes temas. O sea, todos los temas que usted quiera, ahí están. Y por eso por eso es que se ha hecho tan relevante TikTok, porque de alguna forma la gente está descubriendo cosas y es una plataforma que con mucha facilidad usted comparte contenido de todo tipo. Y la otra cosa es que el algoritmo de TikTok es muy inteligente, entonces si usted empieza a seguir un tipo de contenido, el algoritmo rápidamente se entrena y dice, claro, a usted le gusta este tipo de contenido y entonces refuerza lo que usted ve. Y de hecho Costa Rica es bastante movido, pero también Latinoamérica. Entonces a uno le sale mucha cuenta de México, mucha cuenta puertorriqueña, mucha cuenta dominicana, mucha cuenta peruana, mucha cuenta colombiana. Entonces también ya trasciende las fronteras y simplemente usted empieza a descubrir contenido basado en lo que a usted le interesa. Pero nuevamente, ¿qué es actitudes? Este señor que se llama Stuart Flint, que es el CEO de TikTok Europa, dice, y esta es una frase textual del señor Flint, dice, durante mucho tiempo los especialistas en marketing han estado obsesionados con la demografía. Ojo con esto, obsesionados con la demografía. Como industria hemos visto durante mucho tiempo el año de nacimiento de alguien como su característica definitoria, lo que yo les estaba diciendo, porque nació en este año, piensa así. Pero en realidad solo les estamos atribuyendo todo tipo de rasgos y comportamientos que podrían aplicarse a cualquier persona. O sea, no porque sea generación X, millennial, Z, baby boomer, lo que sea.
En TikTok creemos que la mentalidad es más importante que la edad. Con nuestra misión inclusiva de inspirar la creatividad y traer alegría, que es la misión de TikTok, TikTok tiene un atractivo multigeneracional para las audiencias. Aquí resumo un poco todo lo que hemos hablado. Entonces, la gente tiene necesidades. Me dice, sí, yo muy lindo de los actitudes, pero la gente también anda buscando precios. Sí, claro, por supuesto. Más en este ambiente en el que estamos ahorita, donde la economía es un tema súper importante. Sí, claro que la gente tiene también cosas, pensamientos racionales. Anda buscando necesidades. Claro que sí, tiene necesidades, sí, pero también tiene actitudes. Y al final, todos los estudios que usted haga, todos, aunque la parte racional es alta, al final la emoción termina mandando. La emoción, y si no termina mandando, por lo menos termina influyendo mucho en una decisión. Y la emoción también es afectada por el servicio. A veces uno se decide porque yo, entre varios negocios pequeños, el que me atendió primero, el que tuvo una mejor actitud, a veces uno se puede ir incluso el que no es ni siquiera el que es el más barato, pero también me atendieron mejor, me dieron más ventajas. Todo esto tiene que ver con actitudes.